bendiciendo. Le voy a invitar que vayamos a la Biblia, al Evangelio Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1 al 6. Evangelio de Mateo, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, aquí estamos delante de su presencia, dándole infinitas gracias por este tiempo, por estar enfrente de su palabra. Gracias, nuestro Padre Celestial, nos encomendamos a usted para que cada uno de nosotros podamos ser ministrados en esta palabra que usted tiene hoy día para toda la iglesia. Gracias, Señor, gracias por todos nuestros hermanos. Pedimos su bendición sobre la iglesia de los niños, nuestros hermanos que están trabajando, que están en servicio, y todos a una podamos estar bajo el amparo y el cuidado suyo a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos al último capítulo de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña, donde nuestro Señor dio esta enseñanza tan extraordinaria en aquel tiempo para una gran multitud que se agolpó a las orillas de ese monte, pero también el Espíritu Santo plasmó estas enseñanzas e inspiró también al autor sagrado para escribirlas y que queden también para nosotros, para nuestra edificación. Así que le damos muchas gracias a Él, a nuestro Señor, porque la palabra del Señor se vuelve viva. Y a pesar que estas enseñanzas fueron dichas hace más de 2000 años atrás, sin embargo, la Biblia tiene una frescura permanente y no es como un libro que nos llame mucho la atención y que puede ser un bestseller a nivel mundial y que nos entretenga. La palabra del Señor es diferente, porque la palabra del Señor tiene una frescura que renueva el ser de la persona. No hay nada comparable con la palabra del Señor, y como he dicho, hace 2000 años hubo esta enseñanza, pero nos corresponde ahora a nosotros recibirla. Y una enseñanza tan sencilla solamente tiene dos partes. El tema del juicio hacia los demás, cuando no se conocen las intenciones del corazón.
de la persona a quien nosotros estamos enjuiciando. Es el tema primero, cuando enjuiciamos a otra persona sin conocer su corazón. Y también esa sería la primera enseñanza que tendremos desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y para terminar con la segunda, la advertencia de nuestro Señor sobre lo prudente que debemos ser en cuanto a las personas que no están dispuestas a escuchar la verdad que está en la palabra del Señor. Entonces ahí tenemos los dos temas que embarga esta enseñanza, y uno de los problemas más importantes que había, ya lo hemos dicho durante estas 19 veces que hemos estado predicando el sermón de la montaña, es que los religiosos de la época, en este caso los fariseos, los escribas, tenían un sistema de interpretación de las enseñanzas de la ley del Señor. Y ellos la interpretaban a su manera. Es como decir, hacer un comentario de lo que a ellos les interesaba. Y lo hacían de tal manera de quedar bien delante de las personas, especialmente en las acciones externas, ya lo hemos notado durante todas estas semanas, y donde mostraban un legalismo sumo en contra de las demás personas y de la falta de misericordia. Ahora, estos fariseos, los saduceos, los escribas, habían establecido su propia justicia. Es decir, no solamente se habían fijado en la ley del Señor, que la habían tergiversado, que la habían cambiado, sino que habían dividido y codificado la ley, y para ello habían 365 mandamientos negativos y 250 mandamientos positivos. Las escuelas teológicas que ellos habían hecho funcionar habían de alguna manera trastocado la enseñanza que la ley del Señor había entregado en antaño. Y cuando ellos manifiestan ahora su vida religiosa, espiritual, generalmente lo hacían para que las demás personas los vieran. Y el Señor Jesucristo le enrostra ese pecado en toda la enseñanza. Inclusive se recuerdan ustedes cuando ayunaban, cuando oraban, en fin, todo era para que los demás los vieran. En esta oportunidad, a causa de ese legalismo extremo, de esa situación donde ellos estaban trayendo juicio a las demás personas, nuestro Señor Jesucristo se planta delante de esa muchedumbre para enseñar el grave pecado de hacer juicios a los demás y las consecuencias que acarrean. Ahora, todos nosotros estamos relacionados con otras personas, especialmente los creyentes nos relacionamos con otros creyentes y nos relacionamos también con personas no creyentes. Y el problema está que cuando hay la idea de traer juicios como consecuencia de acusar equivocadamente a otros, suponiendo ciertos actos
para una determinada razón. Es decir, de pronto como que somos tan superiores, o estos fariseos, escribas, eran tan súper espirituales que prácticamente se metían en la mente de los demás para poder dar un juicio en contra de aquellos, y el Señor viene para enrostrar este grave pecado. Bien, vamos a ir entonces al versículo 1 para nuestra edificación, poder ir avanzando en el texto bíblico. Versículo 1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Lo primero que encontramos acá, un mandamiento del Señor. Este es un mandamiento certero, un mandamiento firme que el Señor entrega en esta oportunidad para los oyentes, para su pueblo, no hacer juicio. Y este mandamiento hace alusión a un espíritu de crítica o de censura que de pronto las personas tenemos hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia aquellos que están a la par de nosotros. Cuando somos críticos, alguien consulta: ¿y por qué está hablando de la crítica? Bueno, porque esta palabra castellana de la crítica, o alguien que es crítico, tienen la misma raíz del verbo juzgar. Por lo tanto, toda vez que nosotros hacemos un juicio de alguien, estamos criticando a ese alguien porque nos hemos colocado en una posición moral más elevada. Y eso es lo que el Señor trae acá delante de esa multitud, porque era una conducta hipócrita de los fariseos de aquel tiempo, porque nadie podía conocer cuál era la razón de la actuación del resto de las personas. ¿Cuántos saben que el único que conoce el corazón de la persona es Dios y nosotros? ¿Ah? Por eso debemos de tener mucho cuidado con la gente que dice o que practica ciertos aspectos de adivinación o cosas por el estilo, porque no hay nadie que pueda conocer lo que está pasando en otra persona, sino, insisto, el Señor y nosotros mismos. Entonces, la vida del fariseo era simplemente andar haciendo juicios. ¿Se acuerda cuando los fariseos hablaban de que ellos eran más espirituales y hacían juicio a los publicanos y daban gracias a Dios porque no eran como ellos? Claro, porque yo soy más espiritual, porque yo sé orar, en fin, no soy como este publicano. Entonces, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo viene a enrostrarle a los religiosos de la época. Y en los tiempos de Isaías, este era un pecado evidente también, de tal manera que dice el libro de Isaías, en el capítulo 65, versículo 5, dice: de personas que se atrevían a decir de otro, mire lo que decían: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más alto que tú. ¿Qué estamos viendo ahí? Una persona juiciosa, una persona que está haciendo un juicio
y está notando que espiritualmente yo soy más grande, soy más importante, yo estoy mirando bajo el agua, yo conozco tu vida, sé todo lo que pasa en ti. Por lo tanto, dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más alto que tú. El Señor tenga misericordia de nosotros, de una reacción tan necia como esta que tuvo que quedar plasmada aquí en la palabra del Señor para ver el espíritu tan engreído que habían en ciertos líderes religiosos de las diferentes épocas, ya que, hermanos amados, siempre han habido juicios condenatorios de persona hacia otro, y que el único que sabe, insisto, tal vez lo voy a repetir varias veces, el corazón de la otra persona es nuestro Señor. Bien, ahora el texto añade algo más. El Señor prohíbe de emitir juicio sobre las motivaciones, y luego el texto sigue. ¿Cuál es la razón por la que los creyentes no deben emitir juicios? Como dice el versículo 1, para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Ya que el único juez supremo del universo es nuestro Dios, hermano. Y además, Dios, nuestro Padre Celestial, le ha entregado todo el juicio en las manos de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y no ha dejado a nadie con esa responsabilidad, solamente a nuestro Señor Jesucristo. O sea, cuando entramos en el área de hacer juicio sobre los demás, simplemente estamos usurpando el lugar que le corresponde al Señor. Por eso este tema es tan importante y tan grave también cuando se entra en esta área, de tal manera que se nos prohíbe como mandamiento hacer esta acción de establecer un juicio sobre los demás. Muchas veces se enjuician a las personas, se emiten pensamientos en contra de él y se divulgan delante del resto de las personas. Sin embargo, todo eso está contrario al espíritu o a la manifestación del amor que tanto la palabra del Señor nos habla. Entonces, hermano, nosotros no podemos hacer juicio a nuestros hermanos o a alguien en cuanto a las intenciones. Es un grave pecado que cada uno de nosotros deberíamos evitar con la ayuda y la gracia del Señor. Entonces, cuando hacemos juicio, pasamos al lugar de juez y de fiscal, de tal forma que empezamos ahora a hacer sentencia, manifestando un orgullo arrogante como personas superiores. Nos sentimos superiores espiritualmente, por tanto somos capaces de enunciar algo en contra de nuestros hermanos. Y el texto dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, rápidamente nos habla la palabra del Señor que cuando eso sucede en nosotros, se va a cumplir la ley de la siembra y de la siega y de la siembra. Dice Gálatas capítulo 6, 7, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme
porque poderoso el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién eres? ¿Qué te has creído? ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer un juicio sobre alguien? Muchas veces la historia eclesiástica, la historia de la Iglesia Universal de nuestro Señor Jesucristo, vemos donde muchos hermanos honestos fueron juzgados por meros hipócritas, religiosos, causándole un serio daño en su vida y en su testimonio. Tremendo, porque muchas veces personas inclusive han perdido el camino de la fe o se han deslizado de la senda del Evangelio justamente por el juicio que personas inescrupulosas han hecho acerca de sus vidas. Ahora, dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Tal vez en la audiencia de nuestro Señor había personas que decían que tanto, total, aquí no va a pasar nada. Generalmente cuando se peca a la presencia del Señor, siempre la persona que peca observa la misericordia de Dios. Y esta gente tal vez decía, da lo mismo porque al final yo soy un súper espiritual, da lo mismo lo que estoy haciendo. No me va a pasar nada. Pero el Señor les dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Es decir, iban a tener consecuencias en sus vidas. Y las consecuencias se iban a ver a la luz del juicio futuro, donde todos los creyentes compareceremos delante del Señor. Amén. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Cada uno de nosotros, cada creyente que pertenece a la iglesia, seremos examinados en un futuro en el tribunal de Cristo, y ese juicio será inevitable. Cada uno de nosotros. Ahora, obviamente, que ese juicio no es para condenación. Alguien vaya a decir, realmente ahí en el tribunal de Cristo se va a saber si tuvimos la salvación de Dios o no la tuvimos. Si estamos en el tribunal de Cristo, hermanos, fue que realmente conocimos al Señor. El tema que ahí va a quedar desnudo a la presencia del Señor, las acciones que hemos cometido y que han dictado de la voluntad del Señor. Tal vez alguno en el tribunal de Cristo va a aparecer como un súper espiritual, y la palabra del Señor dice que en ese momento se van a desvanecer sus acciones, sus obras, porque justamente como dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medid, os será medido. Y ahí, hermanos amados, nosotros miramos el juicio de David, del gran David, el dulce cantor de Israel, el rey de Israel, porque él hizo
un juicio de una historia que le contó el profeta Natán. Y ahí nosotros vemos que cuando él hace el juicio, él se siente tan mal porque hay una persona rica que tiene animalito, hay otro pobre que tiene un animalito, una ovejita, y de pronto a ese pobre se le quita, al rico le quita la única ovejita, y ahí, ¿no es cierto?, para atender a una visita. David se siente muy mal, el profeta Natán le estaba enrostrando el pecado que había cometido con Betsabé. Y el profeta, ¿no es cierto?, lo lleva a esa área y David hace un juicio. Y dice, el tal debe pagar con 4 tantos, debe pagar 4 veces lo que ha hecho. Bueno, estaba emitiendo un juicio y bajo esa circunstancia el profeta Natán le dice, ese eres tú. Ese eres tú, a causa del pecado que él había cometido. Por lo tanto, él sentó base, él sentó precedente sobre su propio pecado. Y resulta que esos 4 tantos que él tenía que pagar, simplemente fue la muerte de 4 de sus hijos. Entonces, el Señor nos guarde a cada uno de nosotros de emitir juicio contra el prójimo. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medid os será medido. Ahora el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor trae ahora al oyente una parábola para ilustrar lo que está enseñando. Y en esta parábola, Él quiere que todos tengan claro el tema de ese juicio condenatorio contra la persona, porque cuando se hace un juicio, habitualmente se condena a la otra persona. Lo menos que hay en un juicio que alguien hace sobre otra persona, lo menos que hay misericordia. No hay misericordia cuando se enjuicia a la otra persona. Hay condenación. Y eso es lo que el Señor está contrarrestando aquí. Y le quiere ilustrar de la mejor manera y lo hace a través de esta parábola. Y le dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, está haciendo juicio de las intenciones de su hermano, reparando en sus faltas, pero olvidándose de las suyas personales. Ahora el Señor se refiere a una paja. ¿Por qué miran la paja? Hablando de una pequeña partícula que se puede introducir en un ojo y que causa malestar e irritación. Y el legalista, el súper espiritual, se cree tan perfecto que está atento para ver las pequeñas cosas que podría encontrar en la vida de los demás y censurarlas. Entonces, ¿cuántos saben que aún a nosotros nos acompaña residuos de pecado? Amén. Amén, amados hermanos. Porque muchas veces el súper espiritual entiende que los demás pareciera que no debería haber nada en su vida, debería haber impecabilidad.
Sin embargo, el Señor, al hablar de esta manera, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Está diciendo que de pronto hay situaciones, tal vez pequeñas en nuestra vida, pero que obviamente nos acompañan y que cada vez se deberían ir como diluyendo, pero que están hasta el final de nuestra vida. Pero el que lo hace, el que es juicioso con su hermano, está mirando esa pequeñez con la viga que está en tu propio ojo. Ahí hay un tremendo problema. Se fija en lo pequeño, pero no deja de ver los pecados elementales que están en su vida. Aquellos que miran estos pequeños defectos para condenarlo, están cometiendo un pecado mayor contrario al amor. ¿No? Y el Señor añade en el versículo 4, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es como que uno va a un oculista y el oculista es ciego. Eso es lo que dice el versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? O sea, es tan arrogante el fariseo, el escriba, el religioso de la época, que es impotente. Ahí está con un tremendo problema en su vida, pero no es capaz de aceptar la incapacidad evidente en que se encuentra. Entonces, el que tiene una viga en el ojo, es decir, tiene un grave pecado, se la está dando de médico, de oculista para sacar una pequeña paja en el ojo ajeno. Entonces, este era el orgullo, esta era la arrogancia que había en los religiosos de la época. Y lamentablemente esta historia se va repitiendo, insisto, a través de los tiempos, porque muchas veces se busca lo pequeño en la vida de otros para ocultar graves pecados que hay en la vida del que está enjuiciando a su hermano. El Señor tenga misericordia de nuestras vidas. El Señor tenga mucha misericordia de nosotros, amados hermanos, porque habitualmente el que busca las cosas pequeñas en sus hermanos está ocultando un grave pecado que está realizando a la presencia del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Simplemente, sin mediar nada, Él le dice, versículo 5, hipócrita. El Señor no anda con rodeo acá con esta gente. Le dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hipócrita. El legalista, hermano, siempre está dispuesto a condenar, pero es incapaz de dar un paso para restaurar a la otra persona. Y ese es el problema, y eso es lo que el Señor está enrostrando. Por eso Dios, el Padre, le dio el juicio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la diferencia con las personas? Cuando enjuiciamos, que el Señor ante un juicio es capaz de restaurar. Y ahí tenemos la parábola del hijo pródigo. Tal vez nosotros al hijo pródigo, cuando venía de vuelta, le hubiésemos hecho una llave de yuyipsio, ¿sí o no?
porque se gastó toda la plata, se gastó toda la herencia. Pero ¿cómo dice que lo recibió el Padre? Hermano, lo recibió para restaurarlo. Esa es la diferencia. Por eso el Señor, insisto, ha dado todo el juicio al Hijo, porque en el Hijo hay favor, hay misericordia y hay restauración. Pero en el caso de los religiosos, de los legalistas, solamente hay condenación. El apóstol Pablo lo enseñó de esta manera en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Toda la iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Amén. Amén, amados hermanos. Por eso el Señor llamó hipócrita a esta gente, porque ellos iban detrás de las cosas aún pequeñas que podrían estar cometiendo el resto. Ellos tenían pecados más graves, pero sin embargo en lo pequeño no eran capaces de restaurar al prójimo. Esa es la enseñanza, y por eso el Señor les dice hipócritas, ¿ah? Porque ellos simplemente no restauraban. Que el Señor nos ayude, ¿ah? Tenga misericordia de nuestras vidas. Entonces, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora nosotros no podemos hacer juicio sobre las intenciones de nuestro hermano, pero muy importante que muchas veces a razón de la palabra del Señor se pone como un juicio sobre nuestras vidas. Ese otro tema, que de pronto estamos siendo colocados, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra del Señor y se traslucen cosas que no debemos hacer. Pero entre nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en juzgar a un hermano y emitir sentencias sobre sus intenciones. Y luego, después que se ha hablado acerca del juicio hacia los demás o al juicio o a juzgar a los demás, viene cómo nosotros debemos relacionarnos con aquellos que son intransigentes, que son tercos. La palabra también sinónima de terco es tosudo respecto a las cosas del Señor. Dice el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Perros y cerdos. Dos palabritas que salen acá. Cuando la Escritura habla de perro, no está hablando de los regalones de la casa. Porque hoy día los perritos son más regalones que incluso que las personas. De pronto, ¿conoce usted una clínica ahí en Santa Rosa para los perritos? Tienen un servicio especial de radiografía, de tratamiento,
Y, y el otro día veía a una persona entrar con un perrito y lloraba, estaba desesperada porque el perrito estaba enfermo. Bueno, aquí la Biblia habla, no deis lo santo a los perros. ¿En qué quedamos? ¿Son los perros regalones o no? Hermano, en el contexto bíblico de la palabra del Señor, los perros eran unos perros salvajes, tremendamente salvajes, que habían en aquel tiempo capaces aún de comer a personas. Y también los cerdos era algo totalmente vedado para el pueblo de Israel, para el pueblo del Señor en aquel tiempo, de tal manera que esto tenía que ver con algo despreciable, despreciado en la sociedad. Entonces, se está hablando, dice, no deis lo santo, es decir, lo santo tiene que ver en el contexto que estamos hablando del sermón del monte, de la ley moral de Dios. La ley moral de Dios es lo santo, y las perlas, hermano, es algo de incalculable valor, es decir, todo lo que tenga que ver con Dios y con su palabra, dice que esto, lo santo y las perlas, no se deben dar a los perros y a los cerdos, a lo que está totalmente en contraoposición, a lo que está totalmente contrariando a las cosas del Señor. Y dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces alguien rápidamente puede decir, pastor, entonces esto nos está coartando de predicar el evangelio a los no creyentes. De ninguna manera. La palabra del Señor no nos está coartando de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo que hay que tener cuidado. Debe haber un sumo cuidado de aquel tipo de persona que insistentemente está contrariando la fe en Dios, la fe en su palabra, y que de pronto se ha puesto un enemigo de las cosas del Señor. Entonces, ante ese tipo de personas, no hay que dar lo que es santo, no hay que dar, como dice acá, las perlas, lo grandioso del evangelio a ese tipo de gente. Ahora, ¿las personas son dignas de misericordia? Por supuesto. Por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando pecó a la presencia del Señor, el Señor tuvo misericordia, le tuvo paciencia y lo perdonó. Amén. A Tomás, de la misma manera. Pero la palabra del Señor nos habla que Juan se cansó de hablarle a Herodes del tema de Dios. Y sabe, nuestro Señor Jesucristo no le habló ninguna palabra a Herodes. El apóstol Pablo a los Gálatas, ya simplemente al final, y a los judaizantes, simplemente le dijo hasta luego, me voy a los gentiles. Entonces, este texto bíblico, hermanos, tiene que ver especialmente que cuando hay mucha contrariedad, que hay mucha maldad, mucha rebeldía, la gente contumaz respecto a las cosas del Señor, tal vez hay que pegar una pequeña retirada. Porque siempre van a haber personas que van a estar dispuestos a escuchar el pregón del evangelio.
Y a los tales nosotros tenemos que aprovechar. Pero esta gente de pronto requieren el silencio de Dios. Un poco más adelante nosotros vamos a estudiar el libro de Apocalipsis y vamos a ver qué provoca el silencio de Dios, hermano. El silencio de Dios es terrible cuando se manifiesta. Y muchas veces este tipo de personas se agranda para contrariar la fe de nuestro Señor Jesucristo y para irse inclusive en contra del predicador, porque aquí el texto bíblico dice: no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Oiga, una persona que está totalmente contrariada a la fe de nuestro Señor Jesucristo tiene todas las intenciones de dejar al cristiano, al creyente, fuera de juego. ¿Cuántos saben que estoy leyendo la palabra del Señor? Y os despedacen esta gente. Entonces, bajo esa circunstancia, tal vez conviene, no tal vez, sino nos insinúa la palabra del Señor, que nosotros nos retraigamos y no demos lo santo a los perros, ni echemos nuestras perlas delante de los cerdos. Que el Señor nos ayude y que podamos siempre estar observando, ¿no es cierto?, sobre todo aquellas personas que verdaderamente, todos necesitan el mensaje del Señor, pero hay algunos que necesitan tal vez ese silencio de Dios de parte de nosotros para que puedan recapacitar y puedan entender que verdaderamente necesitan al Señor. Que Él nos ayude, hermano. Entonces, hermanos, no hagamos juicio contra los demás. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor a no hacer juicio a los demás y saber cómo nosotros enfrentamos sobre todo a aquellos que están, ¿no es cierto?, agresivos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros somos juiciosos, puede colocarse en pie, voy a terminar. Se ha pasado la hora tan rápido, yo no sé cómo. Anoche no se pasaba muy rápido. ¿Sabe cuando uno se pone juicioso? Cuando tiene una visión incorrecta. Cuando tiene una visión incorrecta, uno se pone juicioso. ¿Por qué? Porque empieza a mirar a lo otro, no se mira a uno. Y esta experiencia la tuvo el profeta Isaías en el capítulo 5. Él empezó a mirar a los demás. Y si usted lee en su casita el capítulo 5 de Isaías, él se queja de todo, de todo. Isaías se queja de todo, mira a la gente y se queja. Este es malo, este es malo, este es malo, este es malo. Y a toda la gente encuentra lo malo. Y de pronto Isaías, se acaba el capítulo 5, levanta los ojos y mira los cielos y descubre la santidad de Dios. Y cuando él empieza a mirar a los cielos, él deja de quejarse para decir: ay de mí. Entonces, de pronto, hermano, el juicio que nosotros hacemos contra los demás es justamente porque nuestro enfoque está justamente mal direccionado. Porque desde el momento que nos enfocamos en la santidad del Señor, tal como el profeta Isaías, empezamos a mirar a nosotros mismos y tendríamos que ver de pronto no solamente la paja que podría haber en nosotros, sino también muchas veces la viga que está haciéndonos ciegos delante de los demás. El Señor nos ayude. Entonces, hermano, tenemos que ver al Señor.
Esa es la invitación que nos hace la palabra del Señor. Tenemos que ver al Señor, y cuando lo veamos a Él vamos a ver su santidad y nos vamos a mirar a nosotros, y no nos va a quedar tiempo para mirar a otros, para hacer juicio contra ellos. Todo lo contrario, vamos a tener tanto trabajo con nuestras propias vidas que se nos acabará la vida, ¿no es cierto?, considerándonos como Isaías. Ay de mí, porque todavía estamos en este cuerpo que tiene residuos de pecado. Entonces, para el problema del juicio, tenemos que mirar al Señor. Amén. Esa es la encomienda que tenemos en esta mañana. Y cuando miramos al Señor, nos miramos a nosotros y vamos también a tener misericordia de nuestros hermanos. Él nos ayude. Hermano, que todo juicio se lo dejemos al Señor y a su palabra. Que todo juicio se lo dejemos al Señor y a la palabra del Señor, porque ella es perfecta para mostrarnos el error de nuestro camino. Pero en el intertanto, miremos al Señor, de tal manera que si alguien tal vez ha caído o ha salido del camino, encuentre en nosotros un ministerio de restauración. Que así sea en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que en nosotros podamos sentir el latido del corazón de Dios, de ese Dios de misericordia que restaura al caído. Cuando vino la mujer encontrada en el acto del pecado, ¿qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Ahí estaba la restauración del Señor. Que el Señor nos ayude. Toda la iglesia, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cierra sus ojitos, por favor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos, Señor. Si bien es cierto, esta palabra fue entregada para los religiosos de la época, en aquel tiempo, Señor, donde ellos habían sentado una base de legalismo, de tradiciones, y eso lo habían colocado para posesionarlo como personas superiores a los demás. Y trajo que todas las personas no solamente miraban la ley tuya, sino que también miraban la ley de los fariseos y miraban a los fariseos mismos para tratar de medirse en sus propias vidas. Y los fariseos los enjuiciaban, los escribas los enjuiciaban y los se mostraban como superiores a ellos. Pero aquí tenemos tu palabra que nos dice que este es un pecado grave, porque el juicio es una ley de siembra y de cosecha que trae también resultados para los creyentes que así lo practican, y será en el tribunal de Cristo. Señor, muchas veces estamos mirando la pequeñez, lo insignificante en la vida de los demás, porque estamos ocultando un grave pecado en nuestras propias vidas. Ten misericordia de nosotros. Obra misericordia en nuestros corazones, Señor, y que no recibamos el calificativo de hipócritas, sino todo lo contrario, al mirarte a ti, al mirarte, Señor, siempre a tu persona, podamos junto al profeta Isaías decir: ay de mí. Señor, ayúdanos, nuestro Padre Celestial, porque la regla en tu pueblo, entre nosotros, es la regla del amor y de la restauración. Señor, ¿cuánta gente está hoy día fuera, allá de tus caminos, por un juicio legalista, por un juicio sin misericordia, que de pronto se extendió sobre sus vidas? Ayúdanos
Padre Celestial, que tu palabra haya venido a tiempo a esta congregación, de tal manera que cada uno de nosotros siempre podamos estar practicando el ministerio de la restauración. El único que nos tiene que enjuiciar es nuestro Señor Jesucristo y tu palabra. Y cada día que venimos a este lugar, que estamos en nuestro grupo de vida, que estamos en la enseñanza que se nos da en la iglesia, Señor, tú traes tu palabra y nos dejas abiertas las acciones y las actitudes que no corresponden a tu camino. Pero nosotros guárdanos, Señor. Guárdanos, ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos siempre a mirarnos a nosotros mismos, Señor, y mirarte fundamentalmente a ti. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, grábala en nuestra mente para tu gloria santa, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios.